Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición del programa televisivo nuevo, Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Esta noche está con nosotros el doctor en Ingeniería Química, Saúl Escalera Vázquez, a quien vamos a dar la bienvenida y también agradecemos por estar en el programa. Buenas noches, estimado Silvano, y muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos mis llactamasis. Yo soy cochabambino, nací en esta tierra, me formé y he vuelto a esta tierra para ver cómo podemos lograr su desarrollo, y eso es bien importante. Con el doctor Escalera vamos a conversar de Ciudadela del Conocimiento. Así que sin mayores preámbulos, doctor Escalera, ayúdenos un poco a entender qué es una Ciudadela del Conocimiento, técnicamente más conocida como Ciudadela de Ciencias y Tecnologías. Bien, una Ciudadela de Ciencia y Tecnología es un clúster multidisciplinario de grupos de investigadores y científicos que tienen la tarea de crear ciencia y desarrollar tecnología en cada una de las áreas del conocimiento humano y de su especialidad, ¿no?, en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, una ciudadela debe encarar los siguientes compromisos. Compromiso nacional, crear tradición científica logrando independencia tecnológica y contribuir al desarrollo del país. Compromiso social, resolver problemas de salud, educación y todos los otros problemas que hay en el país. El compromiso competitivo, profundizar e innovar nuestra capacidad tecnológica, eso, y para también librarnos de la importación de tecnología que le cuesta mucho dinero al país, ¿no es cierto? Y finalmente el compromiso comercial, defender, sostener y expandir negocios existentes en el país. Esa es en realidad la forma como debe funcionar una ciudadela. Muy bien, y doctor Escalera, ¿existe algún antecedente de estos tipos de emprendimientos en el país, en América Latina o en el mundo? Bueno, en Bolivia no, porque siempre han habido, digamos, la tarea de crear ciencia y desarrollar tecnología está en manos de las universidades. Pero no ha habido, digamos, un interés de crear una ciudadela que abarque toda la ciencia, sino cada facultad hace lo suyo, ¿no? Y está un poco disgregado. Pero en América Latina, especialmente voy a mencionar Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, existe en el Ecuador Yachay, que recién se está implementando. Luego también Cielo en Colombia, está en Bogotá, ¿no? Y el IDIC en Venezuela. El IDIC debe ser la ciudadela más antigua que yo conozco, porque yo la visité en los años 60 y 70. Así que ahora, en Estados Unidos, en Europa, tienen los parques tecnológicos. Es un poco diferente, ¿no? El enfoque. El enfoque, porque a ellos les interesa posicionar a sus empresas, ¿no es cierto?, mundialmente con alta tecnología. Es el interés de los europeos. Luego, en Estados Unidos, cada estado tiene un centro. Y estos centros de investigación y desarrollo, por ejemplo, en la capital Raleigh, la capital de Carolina del Norte, existe el Research Triangle, que también yo lo he visitado en los años 90, ¿no? Y es una verdadera ciudadela también. Esos son los ejemplos. Entonces, podemos decir la Ciudadela del Conocimiento es, digamos así, un compromiso con la sociedad, con el país. Exactamente. Y converge, digamos, varios actores, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Por un lado, las empresas, por otro lado, Exacto. la misma sociedad, Exacto. por otro lado, digamos así, las autoridades. Bueno, hay por detrás una voluntad de construir una sociedad distinta. ¿Y qué se pretende a realizar una Ciudadela del Conocimiento? Bueno, el principal objetivo es ejecutar programas de investigación científica y desarrollo tecnológico para crear ciencia, ¿no?, y tecnología y producir valor agregado a partir de los recursos naturales que tiene un país, ¿no? En este caso, los recursos naturales bolivianos son amplios y todo tenemos, sin embargo no tenemos industrias.
porque después hay que crear, en base a estos desarrollos tecnológicos de la ciudadela, se van a crear industrias y que puedan generar miles de empleos y sustituir la importación de bienes, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, puedo dar dos ejemplos. El caso del fierro del Mutú. ¿Cuántos años? Más de 50 años es la misma cosa, es decir, nada se avanza y siempre estamos exportando materia prima barata al Paraguay y Paraguay desarrolla allá y nos devuelve en fierro y acero, ¿no? Entonces, y finalmente Bolivia, en lugar de crear la tecnología adecuada, porque las tecnologías son conocidas, ¿no es cierto? Tenemos expertos bolivianos que conocemos las tecnologías de cómo producir fierro y acero a partir del mineral fierro. Y sin embargo, los gobiernos de turno nunca nos han llamado y siempre han pensado en dar a los indios, a los hindúes, mejor dicho, y también dar, digamos, últimamente hacer el contrato con la China. Y lamentablemente ninguno de los dos, ¿por qué se fue? Por ejemplo, la Jindal. Se fue porque no sabía manejar la tecnología que Bolivia estaba exigiendo. Es en base al gas natural reformado como reductor del fierro. Ellos están más acostumbrados al carbón mineral, ¿no? Y lo mismo ocurre con los chinos. Y yo creo que la firma de los chinos ha sido un error, ¿no? En cambio, acá tenemos gente que definitivamente ya ha logrado producir fierro utilizando gas natural reformado en San Simón, y es el doctor Lucio Alejo. Tiene una planta piloto, pequeña, pero ha logrado hacerlo, y con mucha innovación. Entonces, ahí está. ¿Qué esperamos? ¿Por qué siempre tenemos que depender de los extranjeros? Por eso que la ciudadela de ciencia y tecnología es una necesidad. Y doctor Escalera, ¿de dónde viene la idea de que Cochabamba pueda ser considerada la ciudadela boliviana de ciencias y tecnologías? Bueno, en realidad la decisión del gobierno nacional de ubicar en Cochabamba ha partido de dos fuentes. Primero, el hecho de que todos los investigadores y científicos de Cochabamba, ¿no es cierto?, habíamos logrado ya publicar varios trabajos, ¿no?, en las revistas nacionales, internacionales inclusive, tanto en español como en inglés. Entonces, ahí demostramos que Cochabamba era el lugar, mejor dicho, el departamento que más profesionales de alto nivel de PhD se necesita para esto, ¿no? Entonces, existe en Cochabamba. Por ejemplo, yo hice una inventariación de todos los recursos humanos del país en cuestiones de científicos e investigadores, y he encontrado que Cochabamba tiene 98, cerca a 100, ¿no?, bien formados en Europa, luego también en Estados Unidos o Japón o donde sea, y luego La Paz tiene 75, Oruro tiene 38 y Santa Cruz realmente da pena, pero tiene 25 apenas, ¿no? Entonces, crear ciencia y desarrollar tecnología exige la participación de profesionales graduados de alto nivel, a nivel de PhD y algunos másters. Además, se ha logrado emitir una ley, aprobar una ley, la ley número 732, el 14 de septiembre del 2015, que establece que Cochabamba es la sede de la ciudadela, en base a estos números que hemos dado nosotros. Yo estaba en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Gobernación y, bueno, me encargaron esta inventariación y el resultado es este. Una polémica. Sí. El departamento de Santa Cruz, considerado el gran polo del desarrollo del país, con menos personas, digamos así, académicamente formadas. ¿Qué tal? ¿No es una incongruencia? Es, y bueno, y precisamente por eso las universidades de Santa Cruz siempre nos invitan, a mí me invitan para dar cursos de posgrado a nivel de maestría, ¿no?, porque todavía no tienen el doctorado, recién lo están comenzando el próximo año. Entonces, y una vez yo me senté con el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, me invitó a almorzar, y yo le dije, a ver, explícame vos, ¿por qué Santa Cruz, como tú dices, es el departamento más desarrollado de Bolivia industrialmente y todo lo más? ¿Y por qué su universidad es tan subdesarrollada? Y me dijo, oye, ¿por qué dices eso? Bueno, es que, mira, todos los profesores, la mayoría de los profesores de posgrado somos del interior y no tienes doctores, ¿no? Y finalmente,
yo vi un letrerito ahí precisamente anunciando en la universidad, anunciando la iniciación de un doctorado en desarrollo científico. Y ahí decía, coordinador, magíster fulano de tal. Director, magíster fulano de tal. Y le dije, ¿qué es esto? Un programa doctoral tiene que estar conducido y los directores tienen que tener el nivel de doctor. Me decía, es que no tenemos acá. Por eso, entonces, bueno, contrátenos a los de afuera. Quedó ahí la cosa. Pero entonces, ellos ya saben lo que yo pienso de Santa Cruz. Y a mí me llama la atención, lo que Santa Cruz tiene que hacer es realmente crear programas de posgrado, no los diplomados no me convencen mucho a mí como programas de posgrado, o maestría o doctorado. Ya tienen másters, ahora que suban hacia el nivel doctoral. Muy bien. Usted a fines del 2015 planteó la gobernación a través de su libro Desarrollo de Cochabamba en régimen autónomo. La propuesta que nuestra ciudadela contara con 12 divisiones operativas según las áreas contempladas en la terminología de investigación y desarrollo. Sí, evidentemente en noviembre del año 2015 elaboré un documento que está ahí en la pantalla que se llama Propuesta de un modelo de ciudadela de ciencia y tecnología para Bolivia, donde sugería que esté constituida por 12 divisiones. Este documento inclusive lo he hecho registrar en el CENAPI, para que nadie me robe la idea, ¿no es cierto? Y estas 12 divisiones están acá. Las 12 divisiones tienen que ver con 12 áreas de investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, que incluye prácticamente todo lo que yo pienso, porque esta es una idea mía, es una visión mía, para crear ciencia y desarrollar tecnología en esas áreas. Entonces, no voy a ir a explicar cada una de las áreas porque consumiríamos mucho tiempo. Sin embargo, como tú dices, en el libro que he escrito, que es este libro, Desarrollo de Cochabamba en régimen autónomo, entonces está a la venta en los amigos del libro y también está en la universidad, en la caseta 3 de Economía, en la entrada de Economía, y ahí está bien explicado en el capítulo 8, lo que se debe hacer en base a mi propuesta. Ahora, esta propuesta, ¿no es cierto?, cubre las principales áreas de desarrollo científico, tecnológico y de innovación que requiere el país para resolver los problemas socioeconómicos que actualmente tenemos. Bueno, por ejemplo, la falta de industrias de producción de bienes, y he explicado el caso del fierro, ¿no es cierto?, a pesar de tener uno de los yacimientos más grandes, el segundo más grande de Sudamérica, después de César dos Carayás, que está en el Brasil, y donde yo he trabajado también. Y luego también fertilizantes, NPK, tenemos potasio, tenemos fósforo aquí en Capinota y tenemos nitrógeno en Bulo Bulo. ¿Y por qué estamos importando y castigando a los campesinos, a los agricultores campesinos, imponiéndoles fertilizantes importados que tienen un precio prohibitivo? Para dar un ejemplo, una bolsa de 50 kilos de NPK cuesta 350 bolivianos, o sea, $50, o sea, $1 por kilo. El estudio que he realizado, y he realizado 3 estudios en San Simón y uno en Univalle, entonces demuestro que podemos producir en 36 centavos de dólar. Y si vendemos al campesino en 50 centavos, la industria la planta gana dinero y el campesino reduce sus costos el 50%, por favor. Por lo tanto, también los empleos tienen una tasa muy alta de desempleo en Bolivia, entonces con la ciudadela crearíamos industrias que generen empleo y así se reduce la pobreza existente en el país. Muy bien. Y, doctor, ¿cuánto se avanzó después de esta propuesta? Bueno, hasta la fecha lo único que se ha hecho es el proyecto de prefactibilidad elaborado a principios del 2016 por el español, es un investigador, el doctor Sendoya, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Su informe ratifica que Cochabamba es la mejor opción para instalar la ciudadela. Interesante el hombre.
no es boliviano, sin embargo ha hecho todos los análisis y ha dicho Cochabamba es lo mejor por su ubicación no solamente, y también porque el número de investigadores de alto nivel, PhD, es mayor. Entonces se dio cuenta de eso, pero él decía, debe ubicarse en una región, en un lugar cerca a un aeropuerto, porque va a haber mucho flujo de investigadores del exterior que vengan a Bolivia y de Bolivia vayan a hacer sus pasantías en el exterior, Europa, Estados Unidos, Japón y qué sé yo. Es lo único que se ha avanzado hasta hoy sobre el proyecto. El doctor Sendoya ha entregado su informe en marzo del 2016. Relativamente lento, ¿no?, el proceso. Y objetivamente, entonces, ¿cuáles son las dificultades que encontramos y que no nos permiten avanzar hacia este emprendimiento de la Ciudadela del Conocimiento? Yo creo que, a pesar de que la Secretaría de Planificación de la Gobernación logró conformar un equipo de buen nivel, ¿no?, donde hemos discutido muchas cosas desde el año 2016 en base a al informe del doctor Sendoya, pero hasta ahora sigue insistiendo la Gobernación, la Secretaría, en que hay que hacer ahora un proyecto de factibilidad. Y están esperando que el BID les dé fondos, el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo digo, no necesito una ciudadela, nunca está basado en un proyecto de factibilidad. Los proyectos de factibilidad, todos los ingenieros, los tecnólogos sabemos, ¿no?, los economistas también, ¿no?, apunta a estudiar las posibilidades de crear una institución, sea una industria, un comercio, lo que sea, para determinar su rentabilidad y que sea rentable y que tenga los indicadores económicos que son el TIR, la tasa interna de retorno, el VAN, el valor agregado neto y el payback, ¿no es cierto?, en cuántos años se va a pagar, digamos, la inversión y todo eso, para determinar la rentabilidad. En el caso de las ciudadelas que yo conozco y que he mencionado, no funcionan así. Más bien son financiados por el gobierno central en base a un porcentaje del PIB nacional que tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos invierte el 3% de su PIB nacional. Sin embargo, pero esto lo distribuye en cada uno de los estados, ¿no es cierto? Pero son fondos disponibles para eso. En el caso de Costa Rica, invierte el 2% de su PIB nacional. Brasil invierte el 1.5%, Argentina el 1% y México el 1%. Es por eso que yo he propuesto, ¿no?, en el documento que es recién publicado y que eso seguramente me vas a preguntar también, ¿no?, que se llama cómo la ciudadela, por ejemplo, debería estar financiado. Yo propongo que el gobierno nacional determine dentro de la ley 732 que he mencionado, haga un decreto supremo para financiar con el 2% del PIB nacional de Bolivia. Y con eso tendríamos suficientes fondos para hacer que la ciudadela funcione sin ningún problema financiero. Porque esperar una rentabilidad de la ciudadela, eso nunca se le pasa a la mente a un investigador. Porque la investigación científica y el desarrollo tecnológico no necesariamente tienen que dar dividendos. Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y financiado por el gobierno nacional. Bueno, políticas estatales. Bueno, se habló mucho de la necesidad de contar con un espacio físico adecuado para concretar la Ciudadela del Conocimiento. Han habido propuestas y hoy surge de parte de usted, doctor Esgalera, una nueva propuesta. Evidentemente, la Gobernación de Cochabamba, a través de la Secretaría de Planificación, continúa hasta ahora en tratativas, ¿no?, con la Alcaldía de Sacaba para obtener un terreno de 20 hectáreas que ha sido prometido y donde se emplace la ciudadela, pero hasta ahora no se ha materializado. Yo en el libro había propuesto que sea Cotapachi, ¿no es cierto?, donde tenía que ser los Juegos Odesur, ¿no?, la ciudadela deportiva, pero no ocurrió. Y el alcalde de Quillacollo estaba dispuesto a ceder 40 hectáreas saneadas para eso, pero no llegó a los oídos, seguramente no le escucharon en la gobernación. Luego,
En su lugar yo he lanzado una nueva idea, una propuesta que yo considero que es mucho mejor. Se trata de la adjudicación legal de las dependencias del complejo UNASUR en San Benito, Punata, en favor de la Ciudadela, debido a que el mismo presidente Evo Morales, en la inauguración de este complejo, dijo claramente, UNASUR ya no va más, ¿no es cierto?, está prácticamente en el vilo de poder deshacerse, así, no lo digo con esas palabras, pero yo lo entendí así, y por lo tanto estos ambientes los vamos a utilizar para eventos sociales, matrimonios, congresos de los hermanos campesinos, cocaleros, etcétera, y todo lo demás. Y como que hace una semana ha habido el congreso, si no me equivoco es de la Federación de Cocaleros del Trópico, ha utilizado los ambientes, ¿no? Y esto realmente demuestra que definitivamente Evo puede disponer de esos ambientes, como ya lo ha hecho, ¿no? Y por lo tanto no tiene que pedir permiso a los otros componentes del UNASUR, ¿no? Porque Bolivia ha sido el que mayor ha invertido dinero, ha invertido un total de 67 millones de dólares en un total de 180 millones, Ecuador ha invertido 60 millones y los otros, vale decir, Brasil, 5 millones de dólares, aun cuando más. Entonces prácticamente yo digo que Bolivia, el mayor inversionista en ese complejo, UNASUR, puede tomar las decisiones. Sin embargo, tendrá que hacer todos los convenios con los componentes de UNASUR y hacerles firmar un documento que dice ya no va más y ese complejo UNASUR entonces puede ser dispuesto por el gobierno nacional. Entonces, a través de un decreto supremo, el gobierno nacional debería adjudicar esos ambientes a la Ciudadela. ¿Y por qué? Hay varias ventajas. La primera ventaja, ahorramos en un tiempo de 2 años que tomaría el diseño arquitectónico, la construcción de los edificios y ambientes para las 12 divisiones que yo propongo. Y eso tiene que hacer un equipo de arquitectos, ingenieros civiles y todo lo demás. Y fácilmente eso va a demorar 2 a 3 años. Ahorramos tiempo porque ya está construido. Segundo, no diré que se ahorran los 100 millones de dólares porque la ciudad está ya financiada a través de esa ley 270, esa ley de la Ciudadela en Cochabamba está financiada con 100 millones, ya prometió el gobierno. No se ahorraría eso, sino más bien eso podría ser utilizado para equipar la Ciudadela en cada una de las divisiones. Porque equipar no solamente es comprar muebles y todo lo demás, y digamos, sino también equipar los laboratorios de cada división. Los laboratorios y los equipos de laboratorio de alta tecnología, de última generación, decimos nosotros los investigadores, cuestan caro. Por ejemplo, un equipo de resonancia magnética nuclear, que se utiliza mucho tanto para medicina como para mineralogía y todo lo demás, cuesta $500,000, un solo equipo. Entonces, los 100 millones nos pueden alcanzar perfectamente para equipar cada una de las divisiones y sus laboratorios. De esa manera tendríamos los fondos para hacer eso. Ya en toda Bolivia debería invertir en eso. Y finalmente, también como pidió el doctor Sendoya, la Ciudadela debe estar próxima a un aeropuerto, de fácil acceso a un aeropuerto, pues ocurre que la Ciudadela tiene un helipuerto para 15 helicópteros, que fácilmente se podría ampliar a un pequeño aeropuerto. Entonces, y hasta eso también. Entonces, las ventajas que muestra, que en este caso ofrece el complejo UNASUR para ubicar la Ciudadela son ideales. Muy bien, lamentablemente el tiempo corre. Claro que sí. Puntualmente, para terminar, citemos, por favor, doctor, cuáles son las acciones inmediatas que hay que tomar para cumplir con esa propuesta que tiene usted. Bueno, aquí hay 2 actores muy importantes que pueden intervenir para que esto se haga una realidad. Primero, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, es decir, los senadores y los diputados de Cochabamba, deberían solicitar oficialmente, mediante una minuta de comunicación, al gobierno nacional para que dicte un decreto supremo para esa adjudicación del complejo UNASUR a la Ciudadela.
¿no es cierto? Luego, también la gobernación de Cochabamba debería también exigir lo mismo, o sea, la asamblea de la gobernación que tenemos nosotros, debería también enviar otra nota oficial para que eso ocurra, en concordancia con la brigada. Además, el mismo decreto debería establecer que el presupuesto de 100 millones sea asignado, ¿no es cierto?, para financiar el equipamiento que ya he mencionado. Y el mismo decreto debe establecer que el presupuesto para el fondo de operaciones debe ser el equivalente del 2% del PIB nacional. Y luego, a propósito, a pesar de que van a decir, bueno, si Brasil apenas tiene 1.5, Argentina 1, entonces, bueno, en Bolivia somos regateadores, ¿no es cierto? Entonces, siempre podemos lograr que el gobierno, si no acepta el 2%, acepte por lo menos el 1%. Y con eso la ciudadela funciona sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor Escalera, por estar con nosotros. Hoy hablamos de la Ciudadela del Conocimiento, técnicamente más conocida como Ciudadela de Ciencias y Tecnologías. Estimados televidentes, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches.